Sabios y sabias despeinados del mundo, uníos en contra de los que usan copete, uníos en contra de los que tienen el cabello engominado, uníos en contra de aquellos que creen que la política es estar vestido de paltó y corbata y parado en el sitio justo para recibir la coima. Llegó la hora de los despeinados. Bienvenidos a su programa Despeinados. Bienvenido, Juan Carlos Fernández. Bueno, hermano, hola, bienvenidos a todos. Yo uso mi gomina, ¿no? Yo me mantengo ahí, claro. Yo no ando con la misma ropa del mediodía porque vengo de los puertos de Altagracia, de un evento del carajo donde estábamos inaugurando el voluntariado allá. Bueno, pero ¿me puedo despeinar un poquito? No, está bien. Me quedo con mi peinado. Me quedo con mi peinado. Adelante, Luis. Mira, ¿cuál es el tema? Que tú traes un tema candente para esta noche. Mira, yo traigo un tema que tiene 2 días siendo tendencia en las redes sociales. Venezuela entera ha vibrado con este tema, con el problema del Sambil de la Candelaria. Y cuando usted ve al Sambil de la Candelaria en las redes sociales como tendencia, lo primero que piensa es lo volvieron a invadir, porque esa vaina estuvo, recuérdense que Chávez lo hizo tendencia porque lo sacó, se lo quitó a la gente del Sambil, y Maduro, revolucionario, chavista, el primer presidente chavista, contradijo a Chávez y le entregó el Sambil de nuevo a la familia Cohen. Y terminaron de hacer su gran Sambil, y es el gran logro de la revolución, el Sambil de la Candelaria, para que veamos las ironías de la cosa. Pero resulta que en el Sambil de la Candelaria hubo recientemente un acto de homofobia. Y estamos en el peor mes para cometer actos de homofobia, porque es el mes del orgullo. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. Entonces, hoy podemos hablar un poco sobre por qué estar orgulloso de ser gay o por qué no, es decir, por qué por qué se habla de la palabra orgullo, pero también si estamos de acuerdo con lo que sucedió en el Sambil. Hay gente que está defendiendo a los vigilantes, y podemos hablar un poco de lo que pasó. Hoy mismo hubo una manifestación en el Sambil de la Candelaria que usted tendría que ver, que usted tendría que conocer, ya que estamos esta noche, bueno, poniéndonos al día de todo esto. ¿Tú cómo la pasaste hoy? ¿Mucho calor allá en Miranda? La pasé bien. Yo no tengo rollo, le decía a la gente. A ti hoy conocí a este muchacho en Miranda, completamente gay. Me tomé mi foto, no tengo rollo. Pero el asunto del Sambil comenzó por una tomada de mano. Una pareja de gays se tomaron de la mano cariñosamente. El modo más hermoso de expresar el amor, tomándose las manos. Y al vigilante no le gustó y le dijo que la cultura de ese centro comercial, que eso estaba muy mal visto. Analicemos. La sociedad venezolana ha sido durante tiempo una sociedad ciertamente pacata, ha perseguido a los homosexuales, los ha negreado, y a los negros los ha negreado también, ¿no? Pero mira que no es solamente la sociedad venezolana, el país más homofóbico del mundo hoy, y escucha esto para aquellos que hablan de ese país como si fuese una panacea. El país más homofóbico del mundo hoy, 2024, es el país que se llama El Salvador, el país de Bukele. Es el país que tiene mayores índices de homofobia en el mundo, desde la homofobia de Estado, porque Bukele es evangélico, ¿no? Claro, y para él eso es un pecado, ¿no? Y Dios y todo lo que diga la Biblia, y etcétera. El segundo país más homofóbico, ¿sabes cuál es? No. Bolivia. También un país tradicionalista, obviamente, ¿no? Y el tercero es Venezuela. Entonces tampoco nos quedamos muy atrás. Wow. Pero el tercero, estamos hablando en América, disculpen, estos índices son índices de América, de Latinoamérica. Discutamos un poco la cosa, vamos a meterle candela a esto para el fondo, ¿no? ¿Tiene derecho un ser humano a tener una inclinación sexual que pueda no corresponderse con su físico, o inclinarse por alguien del mismo sexo, o los pansexuales que tienen sexo con
no sé con quién tienen los pansexuales, con todo lo que sobreviva, lo que viva. Algunos dicen que son con los panes, pero... ¿Es un derecho humano o no es un derecho humano a tener el derecho a una sexualidad según la gente quiera o desee? Mira, si partimos de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos, estamos hablando de que elegir tu sexualidad o con quién tener relaciones sexuales o con quién sentirte o no tener relaciones sexuales, porque dentro de los mismos derechos sexuales está elegir no tener relaciones sexuales. Esa es una tipología o una preferencia sexual llamada la asexualidad. La gente que dice, no, yo prefiero no tener sexo. Eso no es una enfermedad, es simplemente una preferencia sexual. Entonces, elegir con quién tener sexo o no tener sexo o qué persona te gusta, todo eso está dentro de los derechos sexuales, está dentro de los derechos humanos, cuando hablamos primero del derecho a la igualdad. La igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque eso es un precepto de los derechos humanos. Entonces, una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona que es de su sexo opuesto, un heterosexual, es decir, tengo sexo con personas hetero, es decir, con personas diferentes a mí, esa persona es igual ante la ley ante una persona homosexual, la que tiene de sexo con su mismo sexo. En muchos países no lo es. En Venezuela, por ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley no se ejecuta en las parejas homosexuales, es decir, no tienen derecho a todos los beneficios que podría tener una pareja heterosexual común y corriente, y tampoco la ley protege de intereses comunes. Mira, yo te pongo un gran ejemplo. Me decía Carlos Gildemar hace un tiempo, me decía este ejemplo de los homosexuales en la universidad. Decía, si yo soy el esposo de una mujer que va a entrar a la universidad y soy jurado de ella en un concurso de oposición o un concurso de credenciales, yo no puedo ser jurado porque tengo una relación con esa persona. Bien sea una relación sentimental, si se descubre que tengo una relación sentimental, que tuve sexo con ella, fuimos novios un rato, tampoco puedo ser jurado. Me recuso. Pero no hay ninguna justificación, ya que el homosexual no está legalmente constituida en ninguna relación. Entonces, si hay una pareja homosexual y uno es jurado, no hay manera de recusarlo porque no existe el matrimonio. Y lo mismo pasa, bueno, con la herencia o con la seguridad social o con la pensión de sobreviviente. Es decir, el Estado está para ayudar en los momentos en los que más se necesita la ayuda, y a los homosexuales se le niegan esas ayudas porque no hay igualdad ante la ley. Ahora, pero vamos un poco, yo quisiera, vamos a retrotraernos. Las sociedades primitivas y cuando se constituyen las primeras ciudades-estado, Roma, Grecia, la homosexualidad era absolutamente admitida. ¿En qué momento el mundo deja de reconocer a la homosexualidad como una cosa admitida y no reprochada? O sea, ¿en qué momento hubo un cambio? Entiendo que Pablo de Tarso era un homofóbico, era tremendamente homofóbico. Eso fue cuando Constantino se convierte al cristianismo en Roma y se convierte en la religión oficial. Esto está ligado a lo que llamamos las religiones abrahámicas. Es decir, tú sabes que hay están los ismaelitas y están los israelitas. Están los hijos de Ismael, los hijos de Israel. Esos dos, el hijo que tuvo Abraham con la esclava y el hijo que tuvo con su esposa, que después Dios le pidió que los matara. Claro. Eso pasa siempre entre los judíos, supongo. Lo cierto es que las religiones abrahámicas, donde está el judaísmo, donde está el islamismo y donde está el cristianismo, estas tres grandes religiones que, si las sumamos a estas tres, sí serían la religión más grande del planeta. Recuerda que la religión más grande del planeta es el budismo. Y después del budismo, la religión más grande del planeta es el islamismo. Y después viene el hinduismo. Y después viene el cristianismo de cuarto. Lo que pasa es que nosotros nacimos en un ecosistema cristiano, pero la mayoría de los seres humanos no son cristianos. Lo cierto es que estas religiones abrahámicas sí nos han impuesto una moral que no lo hacen todas las religiones. Es decir, aunque parezca contradictorio,
el taoísmo, por ejemplo, tiene una ética y no tiene una moral. La diferencia entre tener una ética y una moral es gigantesca. Entonces, la moral abrahánica, que podríamos decir los puntos en que coinciden esas religiones, porque aunque los musulmanes tengan a su profeta Alá y nosotros los que nacimos en territorio cristiano, bueno, tengamos a Jesucristo como el profeta definitivo y el Mesías, y los judíos todavía lo estén esperando, esos son tres factores que nos diferencian. Nos unen, bueno, los preceptos en contra de la homosexualidad, nos unen los preceptos machistas, donde no se le permite a la mujer, por ejemplo, ser rabina, donde no se le permite a la mujer, por ejemplo, ser sacerdote, donde no se le permite a la mujer entrar a los templos y a ciertas mezquitas porque son exclusivamente para hombres, por ejemplo. Es decir, el machismo, la homofobia, ciertas guerras santas, es decir, la idea de que hay guerras santas, de que la violencia está amparada por Dios, viene también de las religiones abrahámicas, y son cosas que los conectan, cosas terribles que los conectan. Fíjate tú, discúlpame, yo sigo a un señor en TikTok que se hace llamar Pepe el Hereje. Él es un viejo sacerdote católico retirado. Pepe dice que el caso de aquella frase que todos pronunciamos en la iglesia que dice: una palabra tuya bastará para sanarme, o para sanarle, porque no era para sanarme, era para sanarle. Era un centurión romano. Los centuriones romanos practicaban la homosexualidad. Teóricamente, según el hereje, el centurión tenía al novio enfermo en una casa, pero Jesús no fue antihomofóbico porque nunca lo mencionó, pero los judíos sí eran antihomofóbicos. Entonces, cuando Jesús, él fue y le dijo: mi muchacho está enfermo, la palabra que él dice es: mi muchacho está enfermo, y Jesús le dice: vamos a tu casa a verlo, y el centurión le dice: no, Mesías, una palabra tuya bastará para sanarlo. O sea, Jesús, según dice Pepe el Hereje, que es un sacerdote católico retirado, Jesús salvó a un homosexual. Y no existe en toda la vida de Jesús un solo ataque de Jesús a los homosexuales. Eso Mira, lo tiene Pablo de Tarso en la carta a los Corintios. En la Biblia, en la Biblia, hablemos de la Biblia, en la Biblia la homosexualidad y la prostitución están a la par. Y la prostitución o la mujer que le es infiel, la mujer que llaman inmunda, es decir, la mujer que llaman que ha cometido pecados, ¿no? Y que se ha acostado con otros, que ha dormido en el lecho de otros, etcétera. Y Jesús le lavó los pies a una mujer que estaba prohibida, a una mujer que no debía tocarse. Es decir, ese es un ejemplo de lo que significa la manera en la cual el cristianismo ha venido tergiversando todo esto. Y hay que pensar, lo que tú decías del centurión no es descabellado. Tú sabes que los griegos, sus estructuras de educación, sobre todo de los espartanos, hacían... Los griegos creaban relaciones. Yo te estuve conversando con esto con unas copas, no sé si todavía te acuerdas. Estuvimos hablando sobre el amor, ¿no? Y los griegos en el banquete de Platón plantea en la voz de Sócrates y de otros asistentes, plantea diferentes ideas del amor. Ahí nace la idea del amor platónico de ese libro, El banquete. Pero hay una persona que habla sobre el amor homosexual, el primero que habla en ese banquete, y él plantea que el amor real no puede ser el que está llevado, el que está llevado por la reproducción, sino el amor hacia el hermano, hacia el joven, hacia el hombre, hacia el igual, ¿no? Aquella cosa de que había que acercarse y solamente se podía amar a aquellos que eran iguales a ti, aquellos que tenían cercanías a ti. Esto lo aprovecharon mucho los griegos y crearon la estructura en los liceos, que fueron lo que creó Platón para educar, se llamaba el liceo, su institución, digámoslo, lo llamó el liceo, y en el liceo un hombre mayor elegía a un joven y le enseñaba a todas las cosas que sabían. Entre las cosas que sabían también tenían relaciones sexuales. Y los espartanos, que es el caso de los 300, en la película 300 hay un personaje al cual le matan un hijo.
eso no era así. Los espartanos no salían a pelear junto a sus hijos, salían a pelear junto a sus jóvenes amantes. Y esto lo hacían porque si te mataban a tu amante, tú peleabas con más fuerza. Es decir, tenías allí un argumento hasta estratégico. Sí, quisiera invitar a nuestros queridos amigos de la audiencia a que debatamos este tema abiertamente, porque aunque es un tema que suele ser difícil, suele ser áspero, es un tema humano que existe en nuestra sociedad y en todas las sociedades. En algunas los respetan mucho, los aceptan mucho, y en otras los apedrean y los matan, y los iraníes los cuelgan, los ahorcan. O sea, ¿cómo tratar? Me decía esta mañana un señor, pero es que un hijo mío no tiene por qué ver a dos homosexuales tomados de la mano. Que se tomen de la mano donde ellos quieran, eso es su derecho, pero no... Vamos a ver el video. No tiene por qué estar delante de mis hijos. Vamos a ver el video que grabaron denunciando esto, ¿no? La denuncia dice lo siguiente. Lo publica, el muchacho dice: en el Sambil de la Candelaria, ubicado entre Bellas Artes y la Candelaria, Caracas, un joven denunció la discriminación por parte del personal de seguridad, quien amablemente les comentó que era de mal ejemplo para el resto de las personas del lugar estar ambos agarrados de la mano. Ahora veamos el video. Es un protocolo de centro comercial, no es protocolo de centro comercial. No es protocolo de centro comercial. No, lo que nos están discriminando, papá, lo que es un mal ejemplo para los muchachos. Por lo que me dieron, si usted quiere hablar con el gerente, ¿me entiende? Que todo. No, tranquilo, la vamos a hablar. No estamos disfrutando mal, no te estoy diciendo nada malo, no traten más. Por ejemplo, si yo estoy así, y ya, pues. Un mal ejemplo para los muchachos, agarrarse de la mano. No se estaban besando ni siquiera, como en Colombia. ¿Tuviste la manifestación que hubo en Colombia contra la señora que no quería que se besaran en el parque? Eso fue una cuestión increíble. Ahora, vamos a ver. Un padre de familia católico que no le gustan los homosexuales fue al Sambil con sus hijos y vio a los homosexuales tomados de la mano. Vamos a poner el ejemplo del señor de esta mañana. El señor me decía, ¿por qué razón los hijos míos tienen que contemplar este escenario en un sitio privado? Yo le decía, bueno, pero es privado, pero de uso público. No. Entonces, a ver, el derecho de la persona que tiene hijos a que sus hijos no vean lo que él no quiere que vean, y el derecho de unas personas que tienen a tomarse la mano, y el derecho, me decía alguien también esta mañana, es que el derecho comienza por aquella vieja frase que se le atribuye a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero el señor decía, es mi respeto, es mi derecho no ver ese escenario. Yo le decía, pero bueno, pero es el derecho de ellos tomarse la mano, ¿cuál es el problema suyo? Entonces, bueno, ahí quedó la conversación, pero quedó completa todavía, no da por resolverse esto. Mira, aquí el problema está en que la comunidad LGBT está luchando por las reivindicaciones de sus derechos. Te pongo un escenario de hace 100 años, más o menos por un poco antes, 150 años. Era impensable que un negro esclavo tuviese relaciones con una blanca. ¿Y cuánto tiempo tardó para poder acabar con ese estigma, ¿no? La liberación de los negros, la igualdad de los derechos, la segregación, todas las cosas que han podido pasar. Y todavía hay alguno que comenta, bueno, como Ligia Elena, ¿no? Todavía hay alguien que dice, y yo quería un netecito rubio, y se fue a casar con ese negro. Con ese Nietzsche. Entonces, fíjate tú, mira, la lucha de los derechos, a lo que quería llegar es que la lucha por los derechos de las minorías sexuales es una lucha larga, es una lucha además que va a seguir siendo combativa, y es una lucha que llegó para quedarse. Es decir, toda esta gente que se está resistiendo, lo que está es anotándose en el pasado. Mira, yo ayer vi una graduación en Estados Unidos. Ellos usan como el supervisor de la zona, allá tiene otro nombre, que el señor estaba allí porque es la autoridad
escolar de todo el distrito escolar. El señor llegó y cuando fueron a entregarle el título a una niña, el papá se atravesó y empujó al señor porque era negro y el señor no quería que su hija tocara la mano de un negro, que un negro le diera la mano. Eso fue ayer. Ayer, ¿qué día fue ayer? Estamos en mayo del 2024, en el siglo XXI, y ayer en Estados Unidos un señor no quería que su hija fuese tocada como por un negro. ¿Cómo será la actitud de ese señor contra los homosexuales? Si es aquí contra los negros. Es que estamos frente a actitudes retrógradas. Mira lo que pasó en el Sanville. Sigamos viendo lo que pasó. Hoy hubo una protesta, pero asombrosa. Esto habla de que en Venezuela se está organizando la causa LGBT, porque hace 30 años, 40 años, yo tengo 35, hace 40 años, Juan Carlos, si veían a dos maricones, como le decían en ese momento, agarrarse de la mano en Sabana Grande, en cualquier sitio, les caían a palo y no había quien los defendiera. Hasta pasaban 48 horas en la cárcel por maricones. Vamos a verlo. Mira esta tángana que se formó en el... Entonces, hubo una protesta y en el medio de la protesta... un puñetazo a otro. Eso mismo. En el medio de la protesta se ha formado un alboroto de padre y señor. Acabamos de ver una agresión por parte de... En las instalaciones del Centro Comercial Sanville La Candelaria por unos hechos de discriminación que hubo el día de ayer a una pareja homosexual por simplemente estar tomados de la mano. Vinimos hoy a una protesta pacífica y cuando estábamos en el área de la zona gourmet, ya va que él fue el agredido. Me agredió, me golpeó. La mujer que está con él me ofendió verbalmente. Bueno, eso fue parte del mollejero que además hubo. Porque, es decir, ¿tienen derecho o no tienen derecho a protestar después o un acto reivindicativo después de lo que pasó ayer? Es decir, ¿qué pasaría si fuese un negro o qué pasaría si fuese un motorizado al que alguien le rompe la moto? Si llegan todos los motorizados y hacen una manifestación. Total. Bueno, los muchachos que mataron de la pirueta, que mataron los policías, fue una poblada de motorizados a protestar en fiscalía. Pero la homosexualidad y la política en Venezuela, quisiera tocar un poco el tema, porque ha tenido mucho suceso la homosexualidad y la política venezolana. Recuerdo que el primer hombre que se le opuso al gobierno de Hugo Chávez, desde el punto de vista de la fiscalía, fue un fiscal del Ministerio Público, al cual Luis Michelena llamó homosexual. Y Enrique Capriles, ese señor que tiene un defecto mental, en mi opinión, que es Mario Silva, el de la hojilla, ese le daba a Capriles. Supuestamente a Capriles lo consiguieron un día en la autopista teniendo relaciones homosexuales con un compañero del partido y le levantaron un acta policial. Bueno, y este señor se encargó de descalificar a Capriles y Capriles se ponía viejo y no se casaba. Entonces un señor mayor que no se casa, bueno, la gente seguía. Entonces, porque tú sabes que es difícil cuando te dicen en Venezuela marico, quitarse. Si eres no hay problema. Si no eres, no hay modo de que te quiten el remoquete. Capriles yo creo que se tuvo que casar. Yo no sé si se casó, se juntó con alguien, pero le dieron duro. Y el PSV se encargaba de ataques homofóbicos tremendos, a pesar de que tenía sus propios homosexuales. Juan Barreto, homosexual abierto. William Lara era homosexual abierto. Pero el PSV utilizaba eso terriblemente para descalificar a los seres humanos. Luis. Mira, había una máxima o un dicho entre la gente de izquierda que decía, hay dos cosas que por más que lo niegues, cada vez que lo niegas, afirmas más que eres. Es decir, no puedes decir, yo no soy de la CIA, porque dicen, coño, este es de la CIA, pues te diciendo que no es de la CIA. Y yo no soy marisco, es decir, coño, es marisco. Pues, mira, para que todo el mundo recuerde a tu amigo o compañero de partido que el camarada presidente Nicolás había confundido la bandera puertorriqueña con la bandera de Cuba
y Ricky Martin se lo retuiteó y después se arrepintió, pidió disculpas. Pero es que este homosexual, mira lo que responde. Este homosexual dice: Águila no caza mosca. No responde, homosexual. Hay que decirle: acepta el reto, maricón. Acepta el reto. Hay que ser serio. Y además de ello, yo concluyo diciéndole que no es un problema de diversidad sexual. No es un problema de diversidad sexual, y le dice: acepta el reto, maricón. Y el Papa Romano dice: no podemos seguir aceptando maricones en los seminarios porque estamos repletos de mariscos en la iglesia. ¿Qué hacer con todo este tipo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos venido hablando desde hace tiempo, el problema de la política y la homofobia y el uso político de las comunidades LGBT. Hablaba yo hace unos días con Goyo. ¿Tú conoces a Hernán Goyo? Goyo es jefe del sexo diverso del Nuevo Tiempo, ¿no? Del Nuevo Tiempo en el Zulia. Es un muchacho trabajador, decente, muy, muy comedido, que ha aprendido a dar a respetar su posición, bueno, en medio de un partido popular. Es decir, un Nuevo Tiempo es un gran partido popular, que tiene muchísimas masas. Entonces se enfrenta a todas estas cosas. Pero un Nuevo Tiempo ha permitido que estén los gays ahí. Pero Goyo dice: necesitamos tener representación en los poderes. Es decir, necesitamos tener un concejal gay, necesitamos tener un diputado gay. ¿Por qué? Porque si no, nunca va a cambiar esto. Nunca va a cambiar esto. Mira, nosotros tenemos aquí en el intro de este programa, el segundo personaje que sale es el primer concejal gay de la historia del mundo. Es Harvey Milk. Harvey Milk, que fue concejal que en el distrito, en el condado de Castro, en San Francisco, Estados Unidos, donde se desarrolló una comunidad LGBT bastante poderosa, y logró él unas alianzas interesantes con los camioneros y con las ventas de cervezas y con ciertas personas que tenían intereses en que la comunidad gay siguiera viviendo en San Francisco porque producía beneficios económicos. Y llegó a ser la primera persona electa en este siglo XX, la primera persona electa abiertamente homosexual. ¿Y cómo terminó Harvey Milk? Terminó avaliado por un concejal católico que fue despedido. Mira, nos escribe Luis González: Juan, que yo no esté de acuerdo con la forma que plantea el movimiento LGBT hace que yo esté mal. No, esto es tu posición. Esa es tu posición y es respetable. Y es cosa de criterio. Yo no estoy de acuerdo. Está bien. El problema, mi querido Luis, es cómo convivir. Porque yo no estoy de acuerdo con los musulmanes, pero en mi ciudad hay una mezquita. Yo no puedo salir a quemar esa mezquita porque yo no estoy de acuerdo con ellos. O yo no estoy de acuerdo con... Ni ponerte bravo porque los musulmanes lleguen a un restaurante y digan: mi comida, por favor, sin cerdo. Claro, porque o porque tengan su restaurante y en su restaurante no vendan cerdo. Bueno, lo que yo no aceptaría de ellos es que apalen a las mujeres, apalen a los homosexuales, los cuelguen. Eso es inaceptable. En la sociedad donde yo viva, esas cosas no ocurren, o me voy de esa sociedad si no la puedo derrotar. Yo no creo que por cuenta de una religión puedan hacerle eso a nadie. Eso es una cosa horrorosa. Entonces, el tema, mi querido Luis, qué bueno que entraste en el debate, es cómo hacer. Mira, la primera vez que fui a una playa con mi suegro, fue en una playa que se llama Hollywood, en Miami. Y estaba una pareja de homosexuales, muy acuerpados, eran unos muchachos de gimnasio, con su bebé, tenían una niña adoptada. Y el trato que le daban la compota, le daban el tetero, y mi suegro miraba. Mi suegro era un militar de piedra, muy a su época, ¿no? El hombre no aceptaba aquello, y después se le bajaba a discutir con María Beatriz, porque María Beatriz es defensora de los derechos de las minorías. María Beatriz defiende a los negros, a los homosexuales, no le gusta que la gente así la dañen. Entonces tenía un gran pleito con su abuelo por un tema que ¿qué hacíamos allá? Allá teníamos que vivir esa experiencia porque en esa sociedad eso está permitido y aceptado y es perfectamente legal.
Mira, ¿qué sucede? Lo legal es la última instancia de aceptación o una de las últimas instancias de aceptación. Pero antes de llegar a lo legal tenemos que llegar a lo humano. Es decir, tenemos que reconocer el derecho al otro a existir. El simple hecho de que haya gente que, por ejemplo, este señor que acaba de comentar, él dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con sus métodos, dice él, no estoy de acuerdo con las formas que plantea el movimiento. No sé a qué se refiere con las formas, pero los movimientos LGBT tienen derecho a organizarse, tienen derecho a desarrollar políticas y presentar propuestas a la sociedad. Tienen derecho a hacerlo. Que usted no esté de acuerdo con esa protesta, con esa propuesta, es simplemente la posibilidad en la que usted tenga de estar de acuerdo o no con el resto de las personas que son proponentes en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona quiere impedir que el otro se exprese? Estamos hablando de que se tiene que tolerar todo menos la intolerancia. Tolerarlo todo menos la intolerancia. Es lo único que no se puede tolerar. Ahora fíjate, mira lo que dice Luis González, para que tú eres gay y eres además mi amigo y mi compadre, y yo te quiero tanto y quiero a tu pareja y los respeto muchísimo, y yo soy heterosexual, pero tenemos una relación del carajo de amigos. Yo me echo palo con Luis, creo que es la única persona con la que yo me echo palo porque me encanta cantar tango con mi amigo, porque es muy culto, porque conoce muchas cosas y he cultivado una amistad. Pero dice Luis González, ¿por qué tiene que haber un diputado gay, un concejal, a que haya ciertos privilegios por X condición? Aquí lo que tiene que ser es elegir a los más capaces sin importar lo que ellos sean. Luis, ¿por qué tiene que haber un concejal gay? Mira, lo primero, ojalá se pudiese elegir a los más capaces. Si se eligiera a los más capaces, estaríamos hablando de una aristocracia, como lo plantearon los griegos. La aristocracia es el gobierno de los mejores. Se gobierna por sus capacidades, por su currículum y no por su manera de seducir a la gente, por su discurso, por su talento en otras cosas. Es decir, si fuese así, Nicolás Maduro jamás sería presidente, pero fue el tipo que coincidió con los intereses cubanos, con los intereses de la familia Chávez, con los intereses de los grupos y las cúpulas de poder, el que menos hacía daño, supongo yo, porque tenía a Jagua, que pudo haber elegido a Jagua, o pudo haber elegido al señor Diosdado, pero eligió fue Maduro porque era el que menos hacía daño, el que menos hacía ruido, el menos, quizás el menos inteligente, el menos molesto, el menos ambicioso. Porque llegar al poder no es una cuestión de ser el mejor, lamentándolo mucho, porque no estamos en una aristocracia, estamos en una democracia. La democracia elige el pueblo. Entonces, sí, ¿por qué debe de haber un concejal gay? Debe haber un concejal gay primero porque la causa LGBT en Venezuela debe de crecer a tal nivel de que lleve a los que estén preparados o a los que tengan la capacidad de llevar a la legislatura elementos que avancen legalmente. Porque ahorita estamos hablando de la legalidad. Es decir, para que llegase a ser legal el matrimonio en la Florida, tuvo que haber electos diputados regionales, diputados de estado, estadales, gays, o de la causa gay, o financiados o promovidos por lobbies gay, por organizaciones de electores gays, que le exigieran a esos diputados que llegaran a conclusiones legislativas que generaran avances en sus derechos. ¿Necesitamos esos avances en los derechos? Por supuesto que necesitamos esos avances en los derechos. ¿Por qué? Porque tenemos que superar, por donde comenzamos, esa traza de injusticia que está dispuesta en el momento en el que una persona homosexual no es igual a una persona heterosexual ante la ley. ¿Por qué una persona homosexual no puede casarse? ¿Por qué una persona homosexual no puede dejarle a su pareja una pensión de sobreviviente después de que muere, como hace una persona heterosexual que ha compartido su vida con otra? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se te ocurre a ti? Pero es que no usemos la palabra y una mujer, te diría mi abuelo. No usemos la palabra matrimonio, que esa es una palabra que trae muchos problemas. Usemos la palabra civil, unión civil. ¿Por qué no puede haber, si cualquier persona que tenga una unión civil, sea de hecho o de derecho, en Venezuela es peor, es decir, ni siquiera tienes que ir a firmar un papel,
Puede ser una unión de hecho y el Estado la reconoce, pero solamente entre los heterosexuales. O sea, los homosexuales no son iguales ante la ley en Venezuela. Entonces, hay que avanzar para que la legislación corrija esa injusticia. Y para eso hay que elegir gente, no que sea homosexual la gente que hay que elegir gente que sea pro derechos LGBT, que entiendan que el elector LGBT existe, que el elector pro derechos LGBT existe, es decir, los heterosexuales como tu hija, como tu esposa, como quizás tus hermanas, no lo sé, que tu hermana que vive en España debe de vivir eso a diario. Es decir, esta gente que conoce y que sabe que el otro tiene derecho y que reconoce sus derechos y que sabe que hay una justicia porque no son iguales ante la ley, debe de elegir a personas que estén de acuerdo con eso, porque ahora, hoy son mayoría los pacatos. En Venezuela decía, yo recuerdo que los copellanos le montaban a Gonzalo Barrios campaña porque decían que Gonzalo era homosexual. Gonzalo nunca se casó, nunca tuvo esposa y lo acusaban de homosexual. Era la campaña que le montaban los copellanos en esa época. Y te traigo la cosa de la política porque estoy viendo acá jefes de Estado que ya terminaron. Hay uno que es el de Letonia, que es el presidente de Letonia, se llama Edgar Rinkevich, es homosexual abierto, está en el cargo. Paolo Rondelli fue el presidente de San Marino, terminó en el año 2022. Pero jefatura de gobierno, mira, de Islandia, una mujer que es lesbiana, en Bélgica, un hombre homosexual, en Luxemburgo, un hombre homosexual, en Irlanda, un hombre homosexual, en Serbia, una mujer lesbiana, en Andorra, el primer ministro homosexual, en Francia, tuvieron un primer ministro que terminó el cargo el 9 de enero del 2024, homosexual. Pero lo que me doy cuenta es que todo esto es Europa. Nada de esto, bueno, en Colombia tenían a Gustavo Álvarez de Azábal, que era gobernador del Valle del Cauca, un independiente. La alcaldesa de Bogotá, de Bogotá es homosexual. La alcaldesa de Bogotá es lesbiana, sí, la alcaldesa de Bogotá. Pero Edmundo será homofóbico, escucha esto. Otro en el que y no me falta un 15% de negro. Exacto. Esa es otra que podría ser. Y después indios. Sí, y los indios están muy cortos, hay que subirle el porcentaje también. Bueno, perdón, ese no es el fragmento, pero en esa conversación que tuvo Edmundo, no sé con quién, bueno, dijo, lo que falta es que nos metan a los mariscos y a las cosas, porque estaban hablando acerca de la inclusión de la mujer, la inclusión forzada, por cierto, de la participación de la mujer. Pero tú estás de acuerdo con que haya una participación obligatoria del 50% de las mujeres en las postulaciones a cargos públicos. No, la misma razón que da Luis González, es la capacidad. Si hay mayoría de mujeres capaces, que sean la mayoría. Se trata de gente que esté preparada para un cargo, ¿no? De eso se trata. No se trata de quitar o poner. Y ese fue el argumento que hizo el señor Edmundo González Urrutia, pero a mí digamos, ¿qué pudiera yo pensar? Edmundo González Urrutia es demócrata cristiano y tiene 74 años. Probablemente no le gustan los homosexuales. Porque es cristiano, demócrata cristiano, y es una tendencia quizás en nuestra iglesia, en mi iglesia, que haya un cierto rechazo a la homosexualidad. Bueno, pero a ver, como políticos, es decir, pensemos como políticos, pensemos más allá de la estructura. Vamos a hablar ahorita del asunto de la inclusión de la mujer. Como político, ¿tú crees que los partidos políticos, si no los obligas, le darían paso a las mujeres? Mira, una sociedad de machos, una sociedad de machos machistas, una sociedad que convierte a la mujer en un objeto. Mira, yo me estoy comiendo un durazno y pido disculpas porque estoy con mi desayuno, porque he pasado todo el día trabajando para Edmundo González. Pero bueno, vamos a hablar. María Corina Machado es la jefa de la oposición. Es mujer. Tú dijiste en un programa que tú sospechabas de que era lesbiana. La presidenta de Primero Justicia a nivel nacional es mujer. La presidenta de Encuentro Ciudadano a nivel nacional es mujer heterosexual casada con hijos. En el Zulia, la presidenta de
Nuevo Tiempo es mujer. O sea, yo creo que las mujeres han ganado un espacio. Tenemos claro, pero han ganado un espacio. Pero no por mujeres. No, porque son buenas en la política. Pero ¿por qué no habían mujeres hace 10 o 20 años? Porque la sociedad machista no permitía. Bueno, exactamente. Si no es por la ley de igualdad que propuso el chavismo, lamentándolo mucho, por la ley de protección a la mujer, si no es por la ley de inclusión de la mujer, la ley electoral que incluye a la mujer en las quinelas, estas políticas de postulaciones, si no es por estos incentivos para corregir un desperfecto de nuestra sociedad, que es la imposición del poder a través de la falocracia, no habría hoy tantas mujeres en la política, ni habría tanta lógica de inclusión femenina. Claro, eso lo entiendo, ¿no? Digamos, a Giordano, a Ilan Chester, a todos estos grandes músicos venezolanos de la música urbana los conocimos porque Luis Herrera nos obligó por decreto a escuchar el uno por uno. No había derecho a escuchar música como tú quisieras, te la tenías que calar uno a uno, entonces hizo eso una indebida autorización o una indebida obligación que el gobierno te impone, produjo un efecto, pero en términos reales no era acorde con la libertad que tiene la gente de escuchar lo que le diera la gana. Entonces, obviamente, si tú me quitas, el presidente ordena, aquí no se puede escuchar otra cosa que no sea el joropo, el año que viene yo estoy bailando joropo, pero zapateado, porque si no me queda más remedio, pero no me pueden obligar a eso. Y además inviertes más en grupo de joropo, los mejores del joropo son los que van a destacar. Lo que pasó con Giordano y con Ilan Chester y con esta generación maravillosa. Es decir, el Estado está, por lo menos mi idea del Estado, no el Estado liberal, mi idea del Estado socialdemócrata, mi idea del Estado de centro izquierda, este Estado está para corregir esos desmanes de la sociedad que están identificados sociológicamente, porque es que el problema de la diferencia entre los negros y los blancos en Estados Unidos está identificado sociológicamente. Las familias blancas estadísticamente tienen 50 a 150% más capital, es decir, tienen más recursos económicos heredados que los negros. ¿Por qué? Porque les llevaron 50, 60 años, 100 años de ventaja en la construcción de riquezas. Entonces llega un muchacho al que el papá no le da sino un carro, pero le da una habitación en un buen sector, lo inscribe en un colegio con buenas relaciones, le da la posibilidad de ir a una buena universidad, obtener una beca, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es consecuencia de que los negros fueron esclavos 100 años y que después no les reconociste 300 años, fueron 250 años, y después no les reconociste sus derechos por más de 80 años. Entonces, estamos en presencia de cosas que la universidad, las ciencias sociales nos han demostrado. La mujer es discriminada en la política. En la vida humana es discriminada. En la vida en general es discriminada. Han tenido que luchar a brazo partido y hay asociaciones feministas, por cierto, nadie las repudia como repudian a las LGBT. Hay asociaciones feministas de mujeres heterosexuales que luchan por los derechos de las mujeres y nadie ha dicho nada. Mira, yo tengo un compadre, yo no sé, te lo voy a presentar un día. A mí me gusta la tolerancia, Luis. Yo tengo un compadre que es ateo y yo soy compadre porque yo le bauticé el hijo. Como el hijo es católico, él buscó a una persona a quien él quiere como ser humano católico para que fuera su compadre. A mí me parece eso un rasgo de convivencia humana maravillosa que nos lleva a un primer mundo, no del progreso tecnológico, sino del progreso humano. Del progreso humano, de la conciencia humana, de que yo como católico digo, todos somos hijos de Dios y nadie tiene derecho a excluir a nadie en una sociedad donde todos somos hijos de Dios. Tú dirás, todos somos hijos de la madre naturaleza y nadie tiene derecho a excluir a un hijo de la madre naturaleza. Vamos, no, ya iba a decir algo, pero me va a caer la ley del odio. Está bueno eso.
Vete, la ley está aquí para corregirnos, para que no hagamos discriminación de nadie. Para que nos portemos bien. Sí, mira, aquí hay un señor que dice, Pedro Rangel Tronconi, dice, hay aquí los chavistas, perdón, Juan, aquí al de arriba. Juan Carlos, saludos hermano, un abrazo al poeta. Le digo, de nada sirve tener ley, pero hay chavistas, alcaldes chavistas que cerraron los institutos de la mujer. Estoy de acuerdo. Mira, ayer mira lo que costó que el alcalde de Maracaibo, a quien le estoy agarrando cada día más cariño. Por negro, ¿por qué negro? No, mira, me cae bien porque nos está empezando, y lo reconozco aquí, nos está empezando a apoyar ahorita para la Feria del Libro, nos ha tirado una manito y estoy seguro de que nos va a seguir apoyando y que no va a olvidar al sector del mundo de los libros. Pero mira, costó 2 años que el alcalde instalara el Instituto de Sexodiversidad de la alcaldía. Que lo había instalado Willy Casanova. Willy Casanova creó un instituto de la sexodiversidad y hizo un decreto para eso. Había un decreto. Y el alcalde tardó 2 años en instalarlo. 2 largos años. Y hay que reconocerle que muy a pesar de que dentro de Primero Justicia la homofobia juega garrote, porque hay muchos gays encapotados que están gobernando Primero Justicia. ¡Wow! Yo acabo de hacer así, se acaba de... Cuidado con lo que dice que nos cae la ley del odio triple. Bueno, 1 mardito, 2 marditos, 3 marditos. No le cae. Aquí mira, dice, lo que te quería decir es que Ajá. el alcalde, esto de los institutos municipales y esto del reconocimiento del trabajo que hay que hacer en la base, porque el poder público municipal es la base del Estado. Es importantísimo porque es la base del Estado. Hay que tomar conciencia de que no puede ser letra muerta la igualdad, que no puede ser letra muerta la lucha por la integración igualitaria de las mujeres. Hay que reconocer que la causa LGBT no puede ser letra muerta. Es decir, reconozco que el alcalde ha logrado someter a los homofóbicos dentro de su partido y abrir el instituto. Y ahorita viene la marcha, y la marcha está encabezada por primera vez por el presidente del Instituto Municipal de Sexodiversidad de Maracaibo. Y eso hay que aplaudirlo porque se hace responsable el municipio de Maracaibo por algo tan importante como la inclusión de los homosexuales y de las diversidades sexuales. Pero yo te quería decir, porque tú pusiste el mensaje de Pedro Rafael Tronconi que finaliza diciendo, pero hay alcaldes chavistas que cerraron los institutos de la mujer, pero en Argentina, Milei acaba de cerrar el Ministerio de la Mujer. O sea, los extremistas son extremistas estén donde estén. Mira, aquí la verdad es que estamos hablando de la posición. En el caso de Milei son posiciones diferentes. Yo no creo que Milei odie a las mujeres, aunque nunca se ha casado ni se quiere casar con ninguna mujer. Ama más a los perros que a las mujeres. Eso lo ha dicho él. Y odia a sus padres. Ese tipo tiene un problema, para mí tiene un problema grave, pero bueno, ese problema de él y su psicólogo, no es mi problema. Pero su idea del Estado es un Estado que no interviene y no corrige. Es un Estado que acepta si la mayoría es homofóbica y que debería aceptar, y aquí es donde viene un gran problema, porque Milei es un hipócrita en este sentido. La mayoría en Argentina aceptó el aborto. Todas las encuestas decían que aborto le quiere abortar y hubo el gran problema de que la Corte, en la primera instancia, la Corte se negó a imponer el aborto, muy a pesar de que las encuestas decían que la mayoría de los argentinos sí querían. Y después se impuso, en una revisión de esa decisión, se impuso el aborto en Argentina. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde el aborto es gratuito, donde el aborto es legal. Milei odia el aborto. Y a pesar de que la mayoría está con el aborto. Entonces, no lo ha podido todavía eliminar, ¿no? Es un falso. Es un falso. Entonces, lo que él propone ahorita me parece interesante porque lo propone ideológicamente, él odia el aborto, lo ha dicho. Que él piensa que el aborto es un crimen. Pero viene y dice que lo que va a hacer es que le va a quitar el presupuesto al aborto.
Es decir, ya el Estado no va a financiar los abortos. Eso pone a las mujeres a morir en manos de cualquiera que haga eso con un alambre, con un gancho de Eso ropa. lo convierte al aborto quirúrgico, al aborto médico, en algo prohibitivo para las mujeres pobres, que son las que más necesitan el aborto. Porque una muchacha pobre de 15 años que por estar dando la cocoya salió preñada, porque dar la cocoya es delicioso, pero salió embarazada, ella en Argentina, no en Venezuela, en Argentina, podría presentarse, como es menor de edad, de manera privada, sin que nadie se enterase, y practicarse un aborto quirúrgico financiado por el Estado y seguir con su vida, y buscar otras oportunidades de tener hijos después. Pero no. Milei quiere acabar con todos esos financiamientos para que solamente las hijas de los ricos puedan ir a abortar o las señoras millonarias. Va a seguir siendo legal porque no puede acabar con la resolución de la Corte Suprema, pero no va a ser público, es decir, va a ser prohibitivo para los pobres. Por cierto, quisiera que me permitas hacerle llegar un mensaje a nuestra queridísima audiencia. La Gobernación del Estado Zulia está realizando en este momento el término yo le dije al médico que me pidió que ayudara pues, a divulgar esto. Yo le dije, escríbemelo en cristiano, que es esterilizaciones. La Gobernación del Zulia tiene un programa de esterilización para las mujeres que deseen, o los hombres que deseen esterilizarse, que ya no quieren tener más hijos y no quieren tener resbalones y equivocaciones y seguirse preñando. Bueno, la gobernación está haciendo las esterilizaciones. Fue lo que me dijo, esterilizaciones, perdón. No me habló de vasectomía. Debería ser un programa para dos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente esterilización para la mujer y no vasectomía para los hombres? La vasectomía es más económica, es menos invasiva, es menos peligrosa, tiene menos consecuencias. Es decir, tú sabes lo peligroso que es el problema hormonal que le trae a una mujer que la esterilicen, es decir, que le hagan, que le corten o le extraigan es decir, si hacen, depende del tipo también de esterilización que esté haciendo, ¿no? Se las ligan o se las cortan, ¿no? Sí, que se las liguen es menos problemático, pero si se las cortan hay algunas consecuencias. Si se las ligan, se puede romper la liga y puede quedar otra vez embarazada, pero si hay una esterectomía, es decir, si le retiran toda esa parte, se me fue. Eso se llama la histerectomía, pero eso no es para esterilizar, eso es para prevenir cáncer, cuando hay sospecha de cáncer. Bueno, entonces habrá que ver qué tipo de qué tipo de tratamiento de esterilización están haciendo, pero siempre es más difícil hacerlo en la mujer que en el hombre. Claro, se llama salpingectomía, esterilizaciones, pero no es machista que solamente hagan esterilizaciones de mujeres y no de hombres. Eso es machismo. Eso es machismo. Mira, dice Pedro Rafael Trocconi, el aborto argentino ilegal se ha convertido en una pandemia, así como el abuso a niños, niñas y adolescentes. Los números son alarmantes a nivel nacional. Y dice Luis González que hay que crear el Instituto del Hombre, que no tiene sentido colocarle un género al de la mujer. Bueno. Ahí tengo yo algo que decir, porque ahí podemos hablar del problema del Día del Orgullo, porque hay muchos estúpidos que salen a decir, ¿por qué existe el Día de la Mujer? ¿O por qué existe el Día del Orgullo gay y no existe el Día del Orgullo heterosexual? ¿Y por qué no existe el Día del Hombre? Porque estos son días de reivindicación. Es decir, son días para recordarnos los errores que hemos cometido como sociedad. El Día de la Mujer existe para recordar cómo asesinaron a mujeres trabajadoras y cómo la mujer gana menos que el hombre cuando trabaja. Las encerraron en la fábrica y se quemaron en un incendio porque las tenían encerradas en condiciones antihigiénicas y de toda naturaleza. Ahora, pero hay muchos hombres maltratados por sus mujeres. Ahora es una modalidad nueva. El Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo Gay se celebra porque se conmemora la fecha en la cual la policía produjo una muerte masiva de homosexuales en una discoteca en Nueva York. Y cómo fue ese resultado, esa indolencia de una sociedad como Nueva York ante la muerte de los homosexuales, el primer grito de guerra en la ciudad de Nueva York
para pedir reivindicaciones y que la gente tuviese un poco de sensibilidad por los seres humanos que habían fallecido a pesar de que habían sido gays. Muy a pesar de que fueran gays, tenía la sociedad que darse cuenta de que había ocurrido una mortandad y no podía ni alegrarse ni celebrar la muerte de sus vecinos ni de sus congéneres. Ahora, Luis, hay un submundo que no se ve porque es terrible. Un macho, un hombre, que vaya a la policía a denunciar a su mujer porque le pega, en una sociedad machista como esta, el policía se ríe delante del tipo. Y yo no sé si Luis González tiene razón en que haya que crear un instituto de protección de los hombres maltratados, porque los hombres también, muchos son maltratados por sus mujeres. Tú eres abogado. Incluso en pegonas, ¿no? Tú eres abogado. ¿Por qué se castigan delitos con agravantes? No es lo mismo matar a alguien con un tiro que matar a alguien con 20 tiros. No, claro que no. No es lo mismo, entonces, que un esposo mate a una persona en la calle que entró a la casa para defender a su familia o a alguien que lo estaba robando, a que ese mismo hombre que es esposo mate a su mujer porque su mujer lo quiere dejar. Cuando mata a su mujer porque su mujer tiene el derecho de dejarlo y él no acepta, eso se llama feminicidio. La mataste porque era mujer y porque no aceptabas los derechos de ella como mujer. Y cuando Lorena Bobby le cortó el pene a su marido porque ella no aceptaba que su marido tuviera otra pareja. Estupendo, ella es una criminal, pero ese delito es una ínfima posibilidad. Es decir, ahí no se aplican los agravantes. ¿Por qué? Porque es una rareza. Es un agravante en el momento en el que la ley, otra vez el Estado interviene, le quiere decir a los hombres: si matas a una mujer porque no la reconoces como ser humano, no reconoces sus derechos, te voy a castigar más. Claro, por eso se llama feminicidio, no hay homicidio. No hay homicidio porque nadie mata a un hombre por ser hombre. Pero hay gente que mata a las mujeres por no reconocerlas como seres humanos. Es decir, ella es un apéndice mío, ella no se puede ir de mi casa, no tiene derecho a dejarme, la voy a matar, porque es mía. Mira, hay mujeres que se ponen así de duras cuando el marido se quiere ir. Pero no hay crímenes, es decir, es muy raro que una mujer mate al marido. Una cortadita de paloma y hasta ahí es lo que hemos visto, ¿no? Pero es que lo de Lorena Bobby es tan llamativo porque es casi único, hay muy pocos casos. Claro, mira, dice Luis González, Juan, yo no estoy planteando que se cree un instituto para los hombres. Lo que se debe hacer es un instituto que vele por los derechos de todos. Es que hay leyes que velan por derechos de todos. La creación de los institutos tiene que ver con los derechos de minorías, en todo caso, es lo que entiendo, porque se crea el Instituto de la Tercera Edad, porque es para defender a los indefensos de la tercera edad. Se crea el Instituto de Defensa de los LGBT porque son una minoría agredida, y se crea un Instituto de Defensa de la Mujer porque los hombres mayoritariamente maltratan a las mujeres. O sea, se trata de un problema de defender a una minoría agredida por una mayoría. Bueno, porque el Estado está para eso. Además, la idea, el ideal es que se superen estos problemas y que en algún momento el Estado tenga que dejar de intervenir en esos procesos. Pero mientras que no se hayan superado, por ejemplo, el caso del racismo en Venezuela, el ataque hacia a la gente por ser negra, está verdaderamente reducido en comparación con otras partes del mundo. Lo hay todavía, por supuesto, pero en Venezuela, ¿cuántos crímenes de racismo por ser negro se denuncian o se convierten en tendencia? Poco a poco hemos ido tomando conciencia de ello y llegará el momento en que no hará falta que el Estado intervenga en esas cosas o no habrán agravantes en ese sentido. Pero todavía, Luis, hay graves problemas de discriminación. Por ejemplo, padres que odiarían que su hija se case con un negro o padres que odiarían que su hija se case con un indio. Esa es una discriminación que subyace en nuestra sociedad, que no emerge, que no se deja ver, pero que existe, y existe con mucha fuerza. Con mucha fuerza.
Es una minoría de matrimonios con indígenas. Por ejemplo, el Zulia tiene 500,000 guayú. ¿Cuántos hombres alijunas son casados con guayú? ¿Y cuántas mujeres alijunas son casadas con hombres guayú? Pero llévalo eso al trabajo. Es decir, ¿cuántos guayú son gerentes? No hay. No existe. Y piénsalo ahora en negros. Es decir, ¿cuántos negros ves en altos cargos en un banco? No hay. Mira, dice Carmen Alicia, el derecho penal es el derecho de los pobres negros e indígenas. ¿Por qué dices eso, Carmen Alicia? Que yo no lo entiendo. Los que van presos son los pobres, los negros y los indígenas, los que están en las cárceles. Uh-huh. Los que tienen menos oportunidades en la vida. Al muchacho blanquito, el fiscal le dice, te voy a dar otra oportunidad. Pero son cosas que tenemos que corregir. Para eso está la ley, creo yo. Para eso está la ley. Para que podamos nosotros generar estos cambios. Y por eso tenemos que elegir políticos que estén a favor de estas causas en las asambleas legislativas, en los consejos municipales y en la Asamblea Nacional. El gran problema es que la urgencia de salir del chavismo nos ha obligado a elegir a cualquiera. Bueno, tenemos mucho rato eligiendo a cualquiera. Por cierto, te quería comentar, también lo comentaba esta mañana con la audiencia, cuando María Beatriz llegó, creo que estaba en tercer grado, en una escuela pública en El Doral, en Miami, que se llama A.B. Thomas, el maestro de ciencia, bueno, el primer día de clase de ciencia, unos chamos de 8 años, y el maestro dice, primero que debo decirles es que en esta clase Dios no existe. Y María llegó al mediodía a la casa, papi, el maestro de ciencias dice que Dios no existe en esa clase. Y yo le dije, bueno, es lógico, hija, van a hablar de ciencia y como la ciencia choca mucho con la religión, es normal que el maestro diga, mira, aquí Dios no existe. Claro, yo hubiese dicho, dejemos la religión afuera y hablemos de ciencia adentro, pero el tipo se va a decir, Dios no existe. Parecía un Luis Peroso Cervantes dando clases en un colegio de educación media. Dios no existe. Tenían derecho los muchachos. ¿Ah? Que yo he ido a 2 entrevistas y la gente me dice, qué bueno que homenajeen a Ángel Lombardi en vida. Y yo le digo, nosotros los ateos solo creemos en los homenajes en vida. Porque en la Feria del Libro van a homenajear a Lombardi. Solo homenajean a la gente viva. Bueno, yo creo que los homenajes tienen que ser en vida, porque después dice, nos está mirando desde el cielo y lo está... Claro. Ahora, Luis, ¿cómo construir una sociedad tolerante sin que eso signifique eliminar los derechos de unas personas por su manera de pensar o por su manera de ver? Quiero decir, yo creo que los que tienen que agarrarse de la mano, les da la gana de agarrarse de la mano, tienen derecho a agarrarse de la mano, pero también creo que el que no quiere que le agarren la mano, que no quiere que su hijo vea que 2 homosexuales se agarren la mano. O sea, ¿cómo construir una sociedad donde todo lo del tipo que no quiere que tu hijo vea que el otro los 2 se agarren la mano es un estúpido? Porque esos homosexuales vienen de familias heterosexuales y vieron toda su vida a sus padres besarse, papá y mamá, y nacieron gay, y crecieron gay, y tienen familias gay. Nadie se vuelve gay por ver a alguien agarrarle la mano al otro. Ahora, que tú seas un inseguro y en tu partido no crees una comisión, una secretaría gay, porque van a decir, se van a dar cuenta que yo soy marisco, esa es otra vaina. Eso es otra vaina. Porque así son las inseguridades del ser humano. Son inseguros. ¿Por qué? Porque, bueno, esconden algo. Yo jamás, es decir, yo adoro a los heterosexuales seguros de sí mismos, porque un heterosexual seguro de sí mismo no le preocupa que a su lado esté un muchacho gay que esté guapo, pero él es muy, porque es tan femenino, pues me va a confundir, me va a empezar a gustar, porque a mí me gustan las mujeres, entonces si él es femenino, aunque tenga pene, él es femenino, entonces yo me voy a enamorar de él. No debe de existir, porque voy a tener dudas. Las dudas son naturales. Ahora, Luis, fíjate. Los niños ven peores cosas
en la televisión, en la internet, en el celular que usted le compró para que se quede callado el niño que usted dice que ama, pero que no soporta cuando le hace preguntas. Señor papá heterosexual responsable, en ese teléfono su hijo ve más cosas de lo que y peores cosas, más violentas y que le hacen más daño que ver a dos personas agarradas de la mano en un centro comercial o dándose un beso. ¿Cuál es el problema que se den un beso dos muchachos jóvenes enamorados en un centro comercial? Yo me voy a poner bravo si llego a un baño y consigo a un homosexual teniendo sexo con otro, o si consigo a un heterosexual teniendo sexo con su novia en las escaleras del centro comercial. Ambos me parece que están haciendo algo que no debe de suceder en un lugar público. Si tú quieres tener sexo, una agarradita de la mano y un latazo no es pecado. Y una agarradita de nalga tampoco. Eso no hace daño. Eso es coquetería. El problema es cuando te agarran la nalga sin consentimiento. Claro, estoy de acuerdo contigo. El tema es cuando sea sin consentimiento. Ahora, va a costar todavía un proceso en la sociedad venezolana. Fíjate tú, nosotros tenemos un gobierno en este momento que dice ser de izquierda, que más bien es como el gobierno de Putin, es un gobierno de izquierda religioso, que utiliza la Iglesia Católica Evangélica para hacer política. Este es un gobierno de izquierda tenemos una María Corina que dice que ella está de acuerdo con el matrimonio homosexual, lo ha dicho en varias ocasiones y ha dicho que ella acepta, no ve como malo que la gente consuma marihuana. Entonces, con María Corina pudiéramos tener un cambio, Edmundo pudiera hacer un bloqueo para ese cambio. Es interesante, ¿no? Porque son dos personas que están en el mismo bloque político, pero probablemente piensan distinto sobre estos temas que mucha gente no las quiere discutir. Estos temas la gente no quiere llevarlas a los medios de comunicación. Estos temas son prácticamente prohibidos en los medios de comunicación tradicionales en Venezuela. No, también le tienen miedo al voto evangélico. Es decir, el pastor Bertucci sacó 1 millón de votos en las últimas elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque los evangélicos fueron a votar uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque querían demostrar que eran una fuerza. ¿Por qué? Porque querían que Maduro les reparara las iglesias. Que es lo que han hecho. Hay un montón de iglesias evangélicas que los pastores han terminado de construir gracias a Nicolás Maduro. Bueno, pero de tradición las católicas, el gobierno se ha hecho cargo de las iglesias católicas. Bueno, ¿no? pero las iglesias católicas han hecho su partido social cristiano, han creado sus comités de acción solidaria, han generado movimientos que los convierten en voluntades políticas organizadas. Y los evangélicos estaban, bueno, disueltos. Y con Bertucci se han organizado y han propuesto. Nadie quiere perder los 2 o 3 millones de votos evangélicos que hay en Venezuela. Los evangélicos llevaron a la presidencia del Brasil al loco de Bolsonaro. Pero entonces la pregunta es, ¿será por eso que los políticos no nos gusta hablar de estos temas públicamente porque perdemos votos? Aunque pensemos una cosa o aunque tengamos un criterio propio sobre esos temas, no es bueno tocarlos porque son temas peligrosos para las elecciones. Es la misma razón por la cual los políticos van a la Divina Pastora o van al Jesús de la Misericordia o van a tal, tienen un grano de fe, pero es un acto político. Es un acto político la fe y el discurso convencional. Y por eso es tan terrible para los políticos que uno ande despeinado por ahí. Mira, Luis, te voy a decir una cosa a todos mis amigos de la audiencia. Cuando Chávez era candidato en el 97, que ya se había decidido que iba a ser candidato, yo le dije, Hugo, ¿qué te parece si vienes a la Feria de la Chinita? Que todos los candidatos presidenciales vienen a la Feria de la Chinita. Y Chávez me dijo, mira, Juan Carlos, yo no quiero hacer eso, yo no quiero ir a la Feria de la Chinita, no porque no aprecie o no sea devoto o no de la Chinita, si yo no quiero utilizar la política, la religión como una catapulta para llegar a ser presidente del país. Uno. Y ayer Nicolás Maduro anunció el mayor monumento construido en toda Latinoamérica para la Virgen de Chiquinquirá. Que le salvó la vida, Desvió los drones la chinita. Ajá, ¿tú creías que la chinita era opositora? No, es madurista. ¿Quién era más honesto, Chávez o Maduro? Maduro, porque la chinita está de su lado.
y el hecho de que Chávez no quisiera venir a la Virgen de la Chiquinquirá porque él decía que él no quería utilizar la religión, el culto religioso para ganar votos. Era una pendejada de Chávez, quiero decir. Yo nunca había ido a la procesión, a la bajada de la Virgen, a cualquiera de esas cosas. Nunca en mi perra vida había ido. Y fui acompañándote desde que me metí a político. Fui una vez. Y el pase tal y la cosa. Y volteé, porque nos tocó en un sitio así medio farragoso. Y estaba del lado donde están las sillitas, donde está todo el protocolo, ¿no? Donde están los que donan, y están los que tienen poder, y están los de las instituciones, y está la gente que se lleva su copete bien peinado, y está la gente que está allí para mostrarse. Y todas están esas cositas. Y están los de atrás. Y cuando volteé a ver a los de atrás, a esas señoras que no las dejaban pasar a sentarse en las sillitas, y que estaban, coño, como de aquí a la esquina, que serán como 150 metros de distancia de donde iba a pasar la Virgen, pero estaban ahí desde temprano para estar de primeritas. Y cuando explotaba cada cohete, esa gente sentía que la Virgen de verdad estaba tornándose los dedos, no sé. Es decir, la fe de esa gente. Tengo una foto más bonita donde me estoy tomando un selfie así con ese gentío atrás. Claro, esa gente no tiene nada que ver conmigo, no están ahí por mí, pero yo me sentí así como, coño, qué bello es tener al pueblo atrás, qué cosa tan terrible. pero aquel gentío. Y yo dije, qué inocente es nuestro pueblo. Mira, dice Luis qué González. Qué inocente es nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Carmen Alicia dice, disculpa porque yo me gusta tener a nuestros queridos televidentes. Carmen Alicia dice, debemos criar seres humanos, no sexos. Luis González dice, hace años en el centro comercial Ciudad Chinita me llamaron la atención por darme un beso con mi esposa y luego entendí que era una cosa de pudor, no era un espacio para eso, hay sitios para la intimidad. Pero ¿era un latazo o le estabas dando un piquito? Porque un piquito se le da a la esposa en cualquier lugar. Ahora, un latazo es un poco digamos, yo sí no doy latazo en público porque me parece que el latazo que tiene que ver con el uso de la lengua y la saliva es una cosa más íntima, ¿no? No, y a tu edad la plancha se puede salir, es un verguero. No, yo no uso plancha porque voy a crear el Instituto de la Tercera Edad contra el Visperoso Cervantes. Tú te imaginas dándose un beso y que se caiga la plancha. No, el corega viene de buena calidad. Bueno, lo que te puedo decir. Que ese señor entendió, chico, que un beso es para un espacio cerrado, pudoroso. Es hipocresía. Mira, te pongo el ejemplo de Papá Unicornio. Papá Unicornio. ¿Sabes quién es Papá Unicornio? Ajá. Papá Unicornio es este influencer extremadamente gay y muy afeminado, amanarado, que realiza bailes y sale desnudo en su Instagram y muestra sus nalgas y todas estas cosas que hace, que a mí particularmente me parece un exhibicionismo burdo, y él lo llama arte, y yo creo que está muy distante de ser arte. Pero ¿qué pasa con Papá Unicornio? Papá Unicornio fue a hacer un baile por la Basílica y por la Plaza de la Virgen y lo metieron preso por atentar contra el pudor. Pero nadie le ha dicho a esos policías que en esa plaza hay trata de blancas, que en esa plaza... En la plazoleta de la Basílica. En la plazoleta de la Basílica. En todo el bulevar. En todo el bulevar es un antro de prostitución. Y que esa plaza es un sitio de encuentro de cruising homosexuales. Están en la parte de atrás donde está San Sebastián, están los homosexuales esperando, se miran y van a los hoteles o tienen sexo por allí, por el centro, al aire abierto. Es decir, nadie le ha dicho que el gran problema no es la apariencia, sino la esencia. Ese sitio, que por cierto, alguien me dijo alguna vez, un sacerdote me dijo que había sido declarado un templo a cielo abierto, es decir, una iglesia a cielo abierto. Una de las pocas que hay junto a la Basílica de San Pedro y tal. Esa iglesia a cielo abierto es el templo con los mercaderes del cuerpo que Jesucristo hubiese rechazado. Entonces, estamos en presencia de una sociedad pacata, una sociedad hipócrita, la misma sociedad que se metió con Iraida porque bailaba flamenco.
¿Por qué? Porque una mujer político no puede tener talento artístico para bailar flamenco. Iraida estudió 20 años flamenco junto a sus hijas. Ese es el Y periodista baila Darwin, flamenco mejor que cualquiera. ese es el periodista Darwin Chávez, que la llama Iraida la loca. Pero mira lo que dice Luis González. Sí fue un beso extenso, o sea, se estaba dando un latazo con la doña. Pero lo que quiero decir que eso aplica para todos los de dar esas demostraciones en la calle, y se ríe y me dice: Juan Carlos, tengo 34 años. Bueno, tú tienes 34, yo tengo 63. Yo no me puedo dar un latazo con Cira en la calle. ¿Es pecaminoso un latazo o tiene que ver con la edad para darse un latazo la gente en la calle? Bueno, no sé. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Tú le das un latazo a Rael en la calle? No, Rael es muy comedido, a él no le gusta tener problemas con nadie, y así que vivimos en una sociedad donde eso podría causar un problema y nosotros evitamos, por lo menos él evita los problemas. A mí me gusta buscar problemas, a él le gusta evitarlo y yo lo respeto, es mi compañero. Por supuesto que no lo voy a obligar ni a llevar a un sitio donde él se va a sentir incómodo. Ahora, quiero preguntarte, Luis, yo respeto mucho cualquier inclinación sexual de la persona, pero ¿por qué hay una especie, y tú lo acabas de cuestionar, en las marchas del orgullo gay, hay unos que se visten como papagayos, otros se ponen traje de baño, otros se ponen plumas? Digamos, ¿qué es lo que quieren demostrar con esa exhibición? ¿Eso tiene que ver con la defensa del derecho a la sexualidad o están buscando otra defensa? Mira, por supuesto que tiene que ver con el derecho a la libre expresión de género. La libre expresión de género es otro derecho del cual es muy diferente a la preferencia sexual. Tú tienes una preferencia sexual y no necesariamente esa preferencia sexual está relacionada con tu expresión de género. Yo tengo una expresión de género heterosexual, podría decir, no, porque tengo una no heterosexual, sino tengo lo que llaman el cisgénero, es decir, me correspondo con mi género biológico. Y me siento cómodo con mi género biológico. Pero hay personas que no son cisgénero, es decir, que no se corresponden con su género biológico, sino que ellos se sienten de otro género y su vida es más feliz si es de esa manera. Y en la marcha del orgullo hay el espacio para todo el mundo. Ahora, que, por ejemplo, mi vecino aquí, el peluquero, que tiene toda la vida siendo así y que sale y pega gritos y cuando se la pega baila pegado con el novio que tiene y la cosa y todo el barrio tiene que ver con las cosas que hace, etcétera, como sucede en todos los barrios. Supongo que sucede así. Hay un peluquero que es hombre pero tiene el pelo largo y a veces se viste de mujer, o por lo menos ahí está nuestro compañero Joan que organiza el Miss Gay, ¿no? El Miss Gay Zulia, y el hombre que trata el Miss Gay Zulia en vez del Miss Transexual Zulia. No, trata de hombres, muchachos de los barrios, jovencitos que se visten de mujeres y terminan siendo tan bonitas, parecen unas mujeres más bonitas que muchas de las mujeres de sus propios barrios. ¿Qué es lo que sucede? Que en eso consiste la libertad. Mira, dice aquí Marina Chacón dice aquí: no creo que sea hipocresía, creo que es que los valores en la sociedad ya se han perdido y pienso que más bien se deberían de rescatar esos valores morales y tratar de enseñárselos a nuestros niños. Mira, los valores, ¿cuáles valores? Porque yo prefiero rescatar el respeto, la honestidad, prefiero rescatar la decencia, el uso de las buenas palabras. Prefiero destacar otros valores a aquel valor que dice que no te acepto como eres, o aquel valor que plantean que no acepto que tú seas diferente, o no acepto que tú no creas en mí. Es decir, si yo no creo en Jesucristo, yo digo Jesucristo no existió, no hay, yo me planteo, Jesucristo no existió, no hay ninguna justificación histórica, no hay pruebas de que haya existido, y por eso no creo en ese ser, porque no existió. Estoy rompiendo con valores, es decir, no tengo valores por no creer en Jesucristo. ¿O sí, cuáles son los valores que nosotros tenemos? Tú no te vas como Martín Lutero a clavar en la puerta de la basílica una vaina de decir Dios no existe, tú no te metes en eso. Cada quien va para la basílica. Trabajo en una emisora católica
tengo un programa en una emisora católica y siempre y nadie te excluye. Siempre he destacado que los jesuitas son, bueno, un ejemplo a seguir en la acción social de este país, y los respeto y los adoro. Dice Luis González y Vladimir Salazar, dice Luis, en esas marchas no sé si quieren reivindicar los derechos que exigen o es una octavita de carnaval. Y Vladimir Salazar dice, eso es libertinaje puro. Mira, las marchas del orgullo se han convertido desde hace mucho tiempo en una expresión de la libertad y de la alegría de aceptarse a sí mismo. No se trata, en ese caso, una marcha, no se trata de hacer una reivindicación política, no se trata de hacer un discurso, no se trata de cambiar la opinión al otro. Esa gente está allí porque es feliz y está marchando y está mostrando su felicidad. No es que quieren dañarte el día. Salieron a hacerme poner bravo, salieron a ofenderme. No, no es contigo, son ellos. Es decir, los felices son ellos. Los que se están moviendo y están celebrando la libertad de ser son ellos. Los que están felices de que no los persigan son ellos. Los que están felices de que sus padres o sus madres o sus tíos o sus vecinos los acepten son ellos. Y tienen un día al año para celebrar para celebrarse a sí mismos. Y por eso salen vestidos de rojo con escarcha, y después se van para una discoteca que si usted va y ve lo que pasa en esa discoteca se vuelve loco, porque ahí sí pasan cosas. En las discotecas de ambiente. ¡Au! Son muy libertinas. Hay una cosa ahora, que llaman el cuarto oscuro. Pero ¿por qué? A ver, una cosa son los prostíbulos donde los hombres van a buscar mujeres, y los prostíbulos también en Venezuela no hay, en Estados Unidos hay muchísimos donde las mujeres van a buscar hombres, que son los sitios donde hombres bailan desnudos para que las mujeres los vayan a contemplar y a desear y X. Pero ¿por qué ese relajo en los bares gay? ¿Por qué se ponen a darse unos contra otros? O sea, ¿por qué? O sea, no ¿Qué es darse uno contra otro? No entendí. Bueno, lo que tú acabas de decir. No, es uno contra otro. Es decir, tú ves a alguien, supongo, yo tengo muchos años, estoy fuera de la liga ya, pero tú ves a alguien que te gusta y coquetean, bailan y después se besan. ¿Por qué no? Como pasa en una discoteca heterosexual. ¿Y qué pasa en el cuarto oscuro entonces? Se tocan más adentro. Se tocan más. Dice Luis González, ¿qué piensa Luis Peroso de la pedofilia, de la hipersexualidad hacia los niños? Ya estamos Luis, terminando, 1:22. Sí, tú tienes razón, tú acabas de decir ahorita que en esas marchas hay niños y tal. Yo particularmente creo que no hay niños y que no deberían haber niños en ese tipo de expresiones políticas, así como no estoy de acuerdo con las mamás que se llevan a marchar a los niños a las guarimbas. Es decir, había madres que sacaban a sus hijos menores de edad a cerrar una calle con basuras y con palos y con cosas, y cuando le caía la bomba lacrimógena, el pobre niño terminaba asmático. ¿Por qué? Porque con la chavista que quiere adoctrinar al niño en el kinder, que también pasa, ¿no? O con la chavista que viste al niño de Hugo Chávez para el carnaval. De militarcito, dice comandantico y la cosa. Eso está pasando en este país. No podemos negar que esta cosa pasa. Ahora, lo de la pedofilia. Te lo puedo comprobar con números. La mayor cantidad de abusos pedófilos suceden entre heterosexuales. Es decir, y suceden dentro de la familia. Tíos, primos, padres y hermanos violan en general 10 veces más a las niñas de las casas que a los niños de las casas. Es más abundante el abuso sexual hacia la mujer porque la convierten en objeto de placer, porque la sexualizan desde niña, porque la constituyen, es decir, y interrumpen su proceso natural de desarrollo sexual, de hombres heterosexuales católicos hacia niñas de su propia familia, que de homosexuales de su propia familia hacia niños. También lo hay, no estoy diciendo que no hay, y también sucede, señores, más en la familia, es decir, tíos, primos, papás y hermanos
abusan con mayor regularidad que extraños de niños. Y es muy sencillo, porque los niños tienen más confianza hacia ellos. Son niños inocentes, conocen a estos seres que tienen una mentalidad desviada sexualmente y abusan de los niños que no se dan cuenta que están cayendo en terreno sexual y no tienen la posibilidad de decir que no, porque no sabe lo que está pasando. Eso es el abuso pedofílico y estamos totalmente en contra y es un crimen. Ahora, la hipersexualización es un problema gravísimo. Es decir, yo veo a todas estas hermosas desde hace muchos años. Hipersexualización es que es escoger a la reinita en la escuela. Cuando tú comienzas a escoger a la reinita en la escuela, comienzas a presenciar la transformación de mujer en mujer objeto, y la niña comienza a valorar que es mejor ser bonita y ser coqueta que ser inteligente y bien estudiada. Comienza eso a descomponer. Eso es un proceso de hipersexualización que no solamente se ve en la televisión, que lastimosamente en nuestras escuelas ocurre. Pregunta Luis González si los movimientos LGBT no promueven la pedofilia. Te debo decir que no. Eso es como decir que la Iglesia Católica promueve la pedofilia. Es decir, ¿tú crees que la Iglesia Católica promueve la pedofilia? Alguno podría decir, claro, porque encierran a esos hombres sin sexo y los ponen al lado de los monaguillos chiquiticos. Ellos lo promueven. Pero claro que no. No es así. Por supuesto que no es el objetivo de esas organizaciones hacer eso. Bueno, ¿y qué te pareció para cerrar la decisión de la diócesis de Caracas de prohibir que los sacerdotes se queden solos con niños en las casas curales, ni en los templos, ni en las escuelas? En ningún lado en Caracas puede un sacerdote estar solo con un niño. Hay un montón de normas más, pero esa quizás es una de las más visibles. Mira, yo vi una película chilena del año 2005, que ya te voy a decir cómo se llama, película chilena, Sacerdotes, que me gustaría proyectarla de nuevo porque se llama El Club. Qué película, Juan, qué peliculón. Ganó un premio, representó a los premios Óscar, ganó el Globo de Oro, es decir, fue una estupenda película y hay varios sacerdotes. Son una casa que colocaron al sur de Chile, donde iban los sacerdotes castigados. Entonces estaba un sacerdote que era perturbado por un muchacho que tenía retraso cognitivo, un muchacho con retraso, que fue a dar hasta allá, hasta la casa donde lo escondieron, para gritarle al cura desde afuera, desde donde vivía debajo de un toldito, gritarle que él había abusado sexualmente de él cuando era niño. Pero en esa casa también estaba un cura que vendía a los niños en la dictadura. Esa casa también estaba un cura que le gustaban las mujeres y que había hecho de todo con algunas señoras y que se había propasado con fulano y con fulano. Es decir, era como una casa de retiro. Vivían muy bien y les llevaban comida y tenía una señora que las cuidaba. Y la manera como entraban esos seres en conflicto. Es una película que te recomiendo que veas. Se llama El Club. Al principio choca un poco porque uno entra en ese dialecto chileno que no es fácil de entender, pero después uno lo va entendiendo, uno va así como escuchar los delfines, uno va entendiendo poco a poco qué es lo que quiere. Bueno, hay películas de ese tipo. Yo cuando vi Salo de Pasolini, la vi en Mérida en un cineclub, me impresionó. Jamás había visto una película tan donde mostraran una realidad que probablemente era cierto. Pasolini quizás la llevó al extremo, pero era una cosa impresionante lo que ocurría en un sitio donde se reunían los religiosos, los militares y los políticos a tener aberraciones con adolescentes. Entonces, para cerrar aquel comentario que me preguntabas, lo de Caracas, yo creo que hay personas, individuos, que tienen acciones que desmeritan las causas. Nadie puede negar que la Iglesia Católica es una causa noble. Nadie puede negar que la Iglesia Evangélica, que organiza sopasos los fines de semana y que ayuda a la señora y que saca del alcoholismo y de las drogas a la gente desesperada que está en las cárceles, porque los evangélicos ayudan a mucha gente que está en las cárceles a salir de sus malas situaciones y salen de las cárceles estudiando y reconstituidos para la sociedad gracias a los evangélicos, no al ministerio de prisiones. No hay ni Valera, gracias a ella no es.
estas causas son buenas y hay gente que las desvirtúa. Hay que separar, creo yo, en algún momento, las causas de las gentes y no caer en el maniqueísmo, claro, ni utilizarlo. El comportamiento de una persona no tiene por qué descalificar una causa. Estoy de acuerdo, eso es lo que te quiero decir. Y evidentemente me van a decir, ajá, ¿y el chavismo? Si el chavismo es bueno, el problema son los corruptos. Si estamos hablando de causas sociales, estamos hablando de causas sociales. Dice Luis González, al final terminó siendo un debate LGTB versus católicos, del cual estoy muy orgulloso de serlo. Yo también soy orgulloso de ser católico, Luis, pero respeto mucho a mi querido hermano, mi compadre de Sacramento, que mira, es homosexual, pero yo creo y ateo. Vaya. Yo creo en lo que dice el Papa. El Papa plantea que los homosexuales tienen que ser bienvenidos en la Iglesia Católica. Porque todos somos hijos de Dios, porque todos Jesús de Nazaret jamás y además, a nadie. El que va a juzgar no es el cura, el que va a juzgar no es el correligionario, el vecino, el que te va a juzgar es el Dios en el que tú crees. Entonces, claro, ¿quién eres tú para juzgar? Si el que lo va a juzgar es Dios. Dice Vladimir Salazar, conocí obispos, curas, pargos, pero no son todos. Amigos, esto es increíble. Claro que no son todos. Yo conozco curas heterosexuales que van a prostíbulos y les gustan mucho las mujeres, mucho. O curas que han tenido hijos. Los llaman sobrinos. A todo el mundo le dice padre, menos los hijos que le dicen tío. O curas que son respetuosos de su celibato y no son desviados sexuales tampoco. Mira, no conozco, pero debe haber. Yo sí conozco curas que son curas serios, profundamente serios, que tú sabes que el celibato no está en la Biblia, no tiene ninguna razón. No, eso es. El celibato fue impuesto en el siglo XII por un motivo económico, porque las iglesias acumulaban mucho dinero y se convertían en grandes instituciones, y en la Edad Media se instituyó la herencia. Entonces, cuando el sacerdote católico tenía hijos, los hijos querían tener derecho a una herencia. Heredar la iglesia. Heredar los bienes de la iglesia o las tierras de la iglesia, porque la iglesia, con el dinero que venía, el cura era encargado de administrar estas cosas, y compraba tierras y compraba ganado, y se convertía en un buen negocio. Y hay una obra literaria fundamental de la Edad Media y de la lengua castellana que se llama El Libro del Buen Amor, escrito por el arcipreste de Hita, un hombre que estaba encargado de una cosa allá. Y cuando el Papa prohibió que los curas tuviesen sexo, tuviesen novias, etcétera, el tipo se sintió terrible, porque el tipo era un buen amante, era un tipo enamorado, le encantaba hacer el amor, le encantaba seducir a las mujeres, es decir, y de repente el Papa le quita esta cosa que le da vida, y el tipo escribe, lo meten preso, lo destituyen, y para salvarse escribe este maravilloso libro llamado El Libro del Buen Amor, que es un libro donde justifica el amor de principio a fin para intentar salvarse. Aún así lo colgaron, pero quedó la obra literaria, El arcipreste de Hita, Juan Ruiz. Bueno, me dice Pedro Rafael Troconi, Mateo 19:14, aquí está el celibato. Yo leo Mateo 19:14, en el 14 dice, pero Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí y no me lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es lo que leo acá, mi querido amigo. Me fui rápidamente para irónico. Yo creo que está siendo irónico. Pablo sugiere el ataque a la homosexualidad en su carta a los Corintios. Eso es cierto, Luis González. Pero Pablo no era apóstol de Jesús. Pablo fue apóstol de la segunda generación. Fue un gran defensor de la ortodoxia católica, pero los biblistas, muchos de ellos reconocen que Pablo era absolutamente homofóbico y atrasado. Y Pablo era Saulo de Tarso antes, es decir, el mejor ejemplo es que fue un perseguidor de Jesús y lo quería asesinar. Y fue el mismo Saulo de esa curia, es decir, digamos esa curia, no, de ese Sanedrín, los que vieron crucificar a los primogénitos de todas las familias
de Israel, y eso lo dice Pablo en su libro Hechos de los Apóstoles. Es decir, mira, Luis, pero estamos en presencia de unos temas buenísimos, porque tienen que ver con la política, porque esto es un podcast político, aquí estamos hablando de política en el fondo. Claro, pero mira, dice acá, no te conozco, esto debe ser contigo, pero me da risa que dices que eres ateo, pero nombras a Dios y lees la Biblia, pero de verdad que me gusta que aprecias a los cristianos que hacen obras. Daniel dice, Pablo, el más grande de todos los apóstoles. Pablo no fue apóstol. Pablo se incorporó a la Iglesia Católica luego de la muerte de Jesús. Mateo 19:12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por la causa del reino de Dios. Y él me corrige 19:12. Y dice Luis González, Pablo sí fue apóstol, fue el 12, era Matías. Pablo se convierte camino a Damasco, donde el mismo Jesús se le revela y le pide que deje de perseguirlo, es decir, a sus otros discípulos. Sí, yo sé esa historia. Bueno, está en Hechos de los Apóstoles, que es un libro bellísimo, uno de los libros mejor escritos porque lo escribió Pablo, que además era un tipo que sabía escribir y sabía manipular a las masas, por eso escribió las cartas a los Corintios, que son maravillosas, o la carta a los tesalonicenses. Es decir, todas esas cartas escritas por Pablo son obras maestras de teología que intentan hacer entender a unos pueblos que no eran judíos que había una opción de salvación en las religiones abrahámicas, pero vaya de eso. Pero Pablo de Tarso no era apóstol de Jesús, no era de los 12. Bueno, él fue el persecutor de Jesús, es decir, él persiguió a Jesús, acusado, porque era miembro del Sanedrín, es decir, él era un hombre culto, manejaba 3-4 lenguas, es decir, y le pusieron como misión perseguir a los apóstoles, apedrearlos y castigarlos. Pero bueno, Ajá. No, se le indalga a Lucas, dices tú, pero no es posible que haya escrito Lucas. Eso es bueno, hay un libro genial que les recomiendo a todos que se llama En busca de la sabiduría, de uno de los más grandes escritores del siglo XX, que murió hace poquito, llamado Harold Bloom. Harold Bloom escribió, entre tantas cosas, escribió un libro que se llama El Canon de Occidente, que es el libro más importante de ensayo que se ha escrito en inglés sobre la literatura del siglo XX, pero escribió En busca de la sabiduría. Y él trata allí sobre el problema de la escritura de la Biblia. Y tiene un capítulo sobre los estilos de la Biblia y nos dice quién escribió la Biblia. Y con paleografía y con estudio de estilo literario se sabe en qué años fueron insertados los diferentes libros de la Biblia y por quiénes fueron escritos y por qué escuelas de los diferentes pensamientos que estaban dentro de la Iglesia Católica y después sobre la Iglesia Anglicana, porque él era anglicano, era norteamericano y estudiaba estas cosas, se incorporaron esas modificaciones a la Biblia y nos damos cuenta de que la Biblia es un gran constructo de una gente súper inteligente que desarrollaron teorías ideológicas y políticas dentro de la Biblia. Y el celibato está demostrado que es un asunto que está fuera de la Biblia. Puedes tener ese versículo que lo explica, pero todo el mundo tuvo sexo y todo el mundo tuvo hijos. Hasta Jesús parece que tuvo. Hay un libro de la Biblia que poco se menciona en el culto, que es un libro que muchos católicos no leen, que es el Cantar de los Cantares del rey Salomón, que es un libro que dice que tus pechos son como unos penachos que suben al cielo. El tipo le hace una apología a los pechos de la mujer. Es un libro con una carga sexual tremenda. Sí. En español hay una versión maravillosa de Fray Luis de León, se la recomiendo. Es decir, la versión que hizo Fray Luis de León por allá por el año 1200 del Cantar de los Cantares de Salomón es quizá la mejor versión, la mejor traducción hecha por un poeta, además un gran poeta español, Fray Luis de León. Así que los invito a que la busquen y la lean y se diviertan y se eroticen, porque mira lo que pasaba con San Juan, Juana Inés con Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús para mí era epiléptica, ¿no? Pero para otros, bueno, ella tenía estremecimientos porque Dios la poseía. Es decir, ella era poseída por Dios y creó esa orden de
de las Carmelitas Descalzas, ¿no? Que es la orden más grande que ha salido de España, y de los Carmelitos también. Mira, tenemos 1 hora y 15, pero yo estoy leyendo del canal de la Iglesia Católica EWTN y dice, la pregunta, ¿es Pablo uno de los 12 apóstoles? Y responden ellos, Pablo no fue uno de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús durante su ministerio público. Sin embargo, fue llamado personalmente por el Señor y la forma de su llamado hizo de Pablo un testigo de la resurrección de Cristo, un criterio principal para ser apóstol, pero él no fue testigo real de la resurrección de Jesús porque él no era uno de los 12 apóstoles. También Daniel por aquí habla del purgatorio, y hay que decirte, en este libro, maravilloso libro En busca de la sabiduría de Harold Bloom, deja muy claro Harold Bloom que el infierno también es un invento de la Iglesia Católica. El infierno no existe, no aparece en ningún lado. Ni el purgatorio ni el infierno. Pero el purgatorio es más reciente, ¿no? Pero está demostrado que todas las referencias culturales del infierno vienen después de que Dante escribe la Divina Comedia. Es decir, la literatura ha creado cosas maravillosas. Nos vamos con una reflexión. Yo quiero reflexionar sobre lo que pasó en el Sambil. Yo estoy viendo que tenemos una sociedad intolerante en muchos sentidos. Políticamente es intolerante. Es una sociedad que con los derechos del otro es intolerante, que no respeta ahora ni siquiera las manifestaciones del otro. Es una sociedad que con las guarimbas aprendió a trancar calles y a que no te tranquen tu calle. Es una sociedad que debe de reconstruirse y hermanarse. Venezuela necesita que nosotros depongamos las armas, dejemos la violencia atrás y construyamos opciones que nos ayuden a transformar nuestra realidad en una realidad pacífica. Por eso yo creo nombre, ese cambio en paz, esa idea que tuvimos en algún momento era tan bonito, eso de idea de un cambio en paz, porque Venezuela necesita un cambio en paz. El chavismo es violencia, es diferencia, es exclusión, y hay cierta oposición radical que también es violenta, excluye. Tenemos que buscar un camino en el medio, por el medio, para hermanarnos. Yo quiero terminar también un poco con alguna moraleja de toda esta discusión. Yo fui durante años, asistí a la escuela evangélica, porque mi mamá era católica, pero la mejor escuela de mi barrio era evangélica. Y como mamá no era tonta, me llevó para la escuela evangélica y les dijo, no me lo hagan evangélico, pero que lea la Biblia. Y lo que más recuerdo de mis lecturas bíblicas era una canción que cantábamos en la iglesia, Luz, se llamaba Luz de la Resurrección. Dios es amor, amor, aleluya. Cristo es amor, amor, aleluya. Esa es la única enseñanza que nos dejó Jesús de Nazaret. No nos dejó otra. No nos dejó la venganza, no nos dejó el rechazo, no nos dejó otra que no fuera el amor. Dios te bendiga. Qué buena literatura esa la de Jesús. Así que hasta luego, hasta mañana. Nos vemos mañana a las 8. Todos sintonícenos a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana en el análisis de la noticia, al mediodía en A Punto y en la noche en este despeinado. Yo me voy a venir peinado como siempre. No me vas a lograr el vientecillo de la libertad está haciendo estragos en ti, Juan Carlos. Yo voy a almorzar porque Mundo González Urrutia no me dejó almorzar porque me puse a trabajar todo el día por él. Mañana voy para el municipio Mar a las 10 de la mañana a inaugurar Los Zulianos con el Mundo. Mañana estoy yo en A Punto, que vamos a hablar sobre la Feria del Libro, así que no se pierdan mañana. Dios te bendiga. Bye, 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 bye.